La Segunda República tenemos que tener en cuenta que va a comenzar ni más ni menos que con el final del reinado de Alfonso XIII. Sí, eso ya lo has dicho. ¿Qué más sabes, mocoso? Alfonso XIII no supo reaccionar cuando la dictadura de Primo de Rivera cae. Claro, al rey le venía bastante cómodo la situación, puesto que prácticamente no tenía que hacer nada, sino que los militares se estaban encargando de todo. Y en este sentido, el rey no va a saber lo que hacer. Y para ello, digamos que lo que va a optar va a ser por crear una especie de opción mixta que mezcle la normalidad constitucional de la Constitución de 1876 de su padre por compuesta por gobiernos que se vayan turnando pero que estén en su mayoría presididos por militares, porque entiende que estos militares saben gobernar y dirigir un país y esta dirección le va a venir bien. Para nada fue así, puesto que en un año, desde 1930 que dimitió Primo de Rivera hasta 1931 que se proclama la Segunda República, hubo 4 gobiernos. ¿A cuál más desastroso? Gobiernos presididos por militares que o bien dimitían o bien el rey les decía que no sabían lo que estaban haciendo y que tenían que dimitir, y así constantemente. Estos 4 gobiernos son los que se van a encargar precisamente de encarcelar a los miembros del Pacto de San Sebastián, que hablábamos justamente en el anterior apartado. El Pacto de San Sebastián va a ser una coalición que se va a formar contra Alfonso XIII, compuesta en su mayor parte por opciones o por partidos políticos que defienden la República, para eliminar al rey y proclamar este sistema político. Sus partidos políticos correspondientes se presentaron a las elecciones, y estas elecciones municipales del año 1931, convocadas por el último de estos 4 presidentes que tuvo el rey Alfonso XIII antes de caer su gobierno, que era el almirante Aznar. Este era antepasado, creo recordar que era bisabuelo del presidente del gobierno, del que fue presidente del gobierno, de José María Aznar. Y en este caso, esas elecciones municipales del año 1931 le van a dar la victoria a las opciones monárquicas. Es decir, en cuanto a cómputo de votos, sacaron más los monárquicos que los republicanos. Es decir, desde un punto de vista cuantitativo, los votos eran mayores los de las opciones monárquicas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí lo tenéis un poquito. Si os dais cuenta, las opciones republicanas tenían casi el 50%, mientras que las opciones que defendían el sistema o que eran propiamente monárquicas tenían un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? Que los datos que tenemos de opciones monárquicas son en su mayoría opciones que son de gente que vota coaccionados por los caciques, es decir, coaccionados por los líderes de los pueblos que manipulaban los resultados electorales. Mientras que lo que tenéis a la derecha son el voto libre, que por regla general se va a producir en las capitales o en las ciudades más importantes de cada provincia. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que ese voto no coaccionado supone casi el 50%, con lo cual se entiende cualitativamente que si el voto de la izquierda, es decir, el voto que tenemos justamente de opciones monárquicas, hubiese sido un voto libre, hubieran ganado las opciones republicanas, y por tanto, desde un punto de vista cualitativo, se entendió que realmente la victoria le correspondía a los republicanos. 45 capitales y otros muchos núcleos importantes de población se pronuncian por la República. Estos son algunos de los titulares que saltaron justamente como consecuencia de estas elecciones. Claro, el rey se vio desbordado. El rey no sabía lo que hacer en esta situación. Una vez más ha funcionado la democracia. Sí, señor. Cuando se produce esta victoria, los miembros del Pacto de San Sebastián son excarcelados, es decir, se les saca de la cárcel para evitar más confrontación social, y Alcalá Zamora, que fue, por así decirlo, la voz cantante de ese grupo de encarcelados, le dice al rey Alfonso XIII que, viendo la situación, no puede garantizar la seguridad de la familia real. Y Alfonso XIII, para evitar la guerra antes de tiempo, lo que hace es abdicar, renuncia al trono, se marcha de España y con su salida se proclama la República. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunas de las imágenes. Tenemos que tener en cuenta que la República fue acogida de una forma muy importante. Es decir, la población se manifestó mayoritariamente a favor de la República. Y en este caso, bueno, pues lo malo que tuvo la República fue que no supo contentar a toda la gente que confió en ella. Entonces, bueno, pues con la proclamación de la República,
los miembros del Pacto de San Sebastián se constituyen en una especie de gobierno que se va a encargar de conducir al país. Necesito inspirarme un tanto.